¿sí? Porque dije, hagan un croquis, hagan un plano, ¿no? Me decían que ya iba a llevar un plano. Hasta ahorita les voy a enseñar un plano, ¿sí? Así que los de los míos, ¿no? Bien o mal, pero son los míos, ¿no? Les voy a compartir un plano. A ver si se ve bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe llevar un plano de cimentaciones? Prácticamente primero, pues la planta de cimentación, ¿sí? Antes de continuar con las hojas de carga, para que ustedes, la idea es que ustedes también puedan realizar un plano de cimentaciones. ¿Qué tiene que tener como información? Pues primero la planta, ¿sí? La planta arquitectónica, ¿sí? Es la forma que yo trabajo. Yo normalmente trabajo con colores, ¿sí? Las medidas de la cimentación, por ejemplo, son cimentaciones de lindero, por ejemplo. Son de 80 porque son para 4 niveles, ¿sí? Y porque no me dieron capacidad de carga, ¿sí? Se lo pedí al cliente y no quiso pagarlo, entonces yo tuve que estimar una capacidad de carga para la cimentación, ¿sí? Y entonces, prácticamente, pues, lo hice un poco, no vamos a decirle que muy, cargado, pero una capacidad de suelo no tan alta la consideré, porque no hubo mucha, laboratorio, ¿sí? Entonces no quisieron pagar y le consideré nada más de 10 toneladas por metro, cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso me dio de 80. Yo lo que hice, por ejemplo, lo que me contaba mucho, bueno, desde 80 estábamos platicando, ¿no? Pues es una planta, aquí lo voy a colocar, ¿sí? Ahí está la planta arquitectónica, ¿sí? Menos la planta de cimentaciones, donde generalmente, ¿qué haces? Hay que acotarlo, o sea, hay que acotar todo. Por ejemplo, yo en este caso, ponen la planta arquitectónica, lo que haces es, la cimentación, el lindero, ¿sí? Normalmente vas dibujando los colores centrales. Y yo les comentaba yo que estas que están al límite del terreno pueden ser lindero, ¿sí? O si tienes patio, puede ser central, ya dependiendo de cómo te acomodes al dibujarlo o cómo sea el proyecto. Si dan cuenta, pues yo uniformicé, traté de uniformizar todo completo. Como me preguntaban muchos de ustedes, me decían, ingeniero, hago nada más una cimentación y de ahí lo coloco todo igual, ¿sí? Yo les decía que para efecto de la clase, pues hay que diseñar todas las cimentaciones, todos los ejes de cimentaciones. Y ustedes proponer al final de cuentas, de una lista de cimentaciones, ustedes van a proponer con cuál van a hacer su proyecto, ¿sí? Eso es lo que hay que hacerlo, y hacer un croquis de este tipo, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ubicar sus castillos, ¿sí? Es lo primero. Lo que decía yo el día del examen, primeramente, es el examen ya estaba rayaneado, o sea, ya estaba con las traves. Yo las propuse, por ejemplo, de forma así rápida, pero la idea era que les iba a dar sin traves, ¿sí? Y ustedes iban a proponer su silla estructural. Entonces, ¿de dónde parte la cimentación? Primeramente, aparte desde de una estructuración, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, agarrar dos tableros o partir un tablero en dos, ¿sí? Eso va a provocar diferentes formas de bajada de cargas y más tableros para analizar, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente pasa, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que generar, ¿no? Una estructuración base, de ahí propones tus tableros y de ahí hace la bajada de cargas. ¿Queda claro? Bueno, entonces continuamos. Entonces comentaba yo. Entonces yo metí dimensiones de 80 y de 70, traté de uniformizar para un suelo de 4 metros. Aquí posiblemente yo le hubiera dejado 60, que es el mínimo, porque algunos de ustedes, por ejemplo, tienen bajada de cargas demasiado pequeñas, vamos a llamarle así, y el suelo es demasiado alto. Todas las dimensiones quedan de 70, menos de 70, quedan de 45, quedan de 50. Entonces, yo les comentaba yo mínimo 60 o 70, si ustedes quieren colocar, y la profundidad también mínimo 70 de profundidad o 70 de profundidad, ¿sí? Mínimo. O donde encuentren suelo firme, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo uniformicé. Por ejemplo, yo ocupo colores porque me veo mucho más los colores como son. Por ejemplo, acá ocupo estos colores azules porque esos castillos no van a continuar en segundo nivel, van a morir nada más a primer nivel. Pues yo generalmente pongo ese tipo. Los que se anclan en el segundo nivel, los castillos los coloco en color verde, ¿sí? Para que también el cliente o los más albañiles vean, ¿sí? Que los azules nada más los van a cortar hasta primer nivel. Entonces ya prevén sus cortes. Y los que están en color como naranja,
los albañiles ya vean que esos castillos los van a subir hasta el último nivel, ¿sí? Entonces, los tramos de corte van a ser mucho más grandes, mucho más largos, ¿sí? Desde ahí empezamos, ¿no? Una buena simbología en la cimentación, ¿no? Aquí no hay ningún verde porque los verdes siempre van a nacer en el segundo tipo, en el segundo nivel, que es lo que marco acá, por ejemplo. Así este tipo, ¿no? Los castillos que continúan a segundo nivel o hasta N niveles donde termina la estructura, ¿sí? O, por ejemplo, los castillos que terminan en el primer nivel y los castillos que nacen en el segundo nivel. Pues eso sí hay que identificarlos mucho. Bueno, para mí es más práctico por colores, ¿no? Ya depende de ustedes cómo hagan sus proyectos, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que pongo yo, que ashuro, por ejemplo, estas líneas que se ven ashuradas con una línea gris, por ejemplo, me indica que son los muros de carga, ¿sí? Que esos únicamente son muros de carga y precisamente los coloqué porque son los que cargan en toda la estructura en toda su altura. ¿Es que claro? Entonces eso es lo que generalmente pasa. Aquí lo voy pasando poco a poco, ¿no? Y llegar hasta acá. Aquí, por ejemplo, en la planta baja hice una combinación con meter con unas zapatas de concreto, ¿sí? Porque como les decía yo, hay cargas donde hay apoyo de traves, las cargas ya se empiezan a hacer algo fuertes, entonces yo lo que opté es por mandarlos hacia la cimentación por medio de zapatas, ya no directamente a la zapata o cimentación de mampostería, ¿sí? Entonces es lo que generalmente va pasando. Entonces, estas cimentaciones, por el claro, no es tan grande, de aquí a acá son 6.22, ¿sí? No es tan grande. Se le metió una cadena de liga entre zapata y zapata para que estos, en su momento, cuando ustedes calculen zapatas, vean que ayuda a controlar un poco los asentamientos o nos ayuda a que no se vayan ni de lado porque son de lindero, ¿sí? Generalmente todas las de lindero, vamos a pensar, si alguien tuviera un lindero de aquí hasta acá, por ejemplo, de aquí hasta acá tuviera un lindero, ¿sí? Hasta acá. Y nada más eso, con eso va a trabajar. Lo puede hacer, ¿sí? Nada más que hay que tener cuidado de que, por ejemplo, si es el tablero así demasiado grande, ¿sí? Para este caso, hay que ligarlo, ¿sí? Vamos a pensar que alguien hizo esto del lindero, ¿sí? Y entonces, porque tiene muros de lado y medio de lado y tiene 10 metros. Entonces piensa que aquí es lo que hacen la mayoría de unos ingenieros, ¿no? La cimentación lo hacen de este lado y de este lado. Y aquí no hay nada, hay que ligarlo, ¿sí? Como 10 metros yo considero que es demasiado grande, ¿sí? Y además de que esto, pues su cimentación ya sabemos que está de este tipo de lindero, ¿sí? ¿Qué puede provocar? Porque la carga no cae al centro de la zapata, puede provocar un giro, ¿sí? Y ese giro, para evitarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a colocar unas cadenas, ¿sí? Una cadena de desplante o de liga, ¿sí? Entonces, ¿qué dirían? Pues divido, ¿no? Divido una por acá y otra por acá. No, a lo mejor no necesariamente le ponen cimentación, ¿sí? Un ejemplo, pero sí le pongo unas cadenas para poder ligar estas cimentaciones y no se vaya a voltear en algún momento, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Este es el muro, y entonces para que esto no se vaya ahí de lado, esta es la que va a recibir toda la tensión, ¿sí? Entonces eso generalmente lo llega a pasar. ¿Por qué? Porque luego veo que dejan espacios blancos, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Aquí sí metió una zapata, por ejemplo, es una combinación, se metió esto, aquí es una columna que tiene 20 centímetros de ancho, entonces ya se trajo como columna, igual acá, que tiene 20 centímetros de ancho, ¿no? ¿Sí? Igual acá, ¿sí? Es lo que generalmente se colocó, y aquí las zapatas son que de 25 por 25, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa, eso lo pongo en una profundidad mucho más, más alta, ¿sí? Por ejemplo, tengo una prueba de 1.20 a 1.50, ¿sí? Y estas profundidades, pues lo que me marca el cálculo, que normalmente les pongo 70, 80 centímetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente tiene un plano. Vamos a ver, hay que ponerle su nomenclatura, por ejemplo, que hay cadenas de desplante, cadenas CD1, CD2, hay que acotarlo, o sea, en este caso, por ejemplo, estos muros yo los acoto, porque son las ubicaciones de los castillos. Siempre hay dos cosas que se hacen en los planos, ¿sí? Hay gente que está acostumbrada a trabajar a ejes, por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a trabajar a muros terminados. Por ejemplo, si tu muro es de 12, terminado tal vez sea de 15, ¿sí? Y hay gente que lo dibuja de esta manera. Aquí, pues, fue un muro de 15, porque así quiso el cliente que sea de 15, entonces, pero tabique de 15, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Normalmente siempre cuando se ponen unas cotas como este tipo, yo indico que son los paños, porque marca el arquitectónico. Aquí el maestro albañil lo que hace
es que estos paños les quita 2, 3 centímetros o a las distancias. Los buenos maestros ya lo hacen. ¿Por qué? Porque van a meter su recubrimiento y al final les va a quedar de unos 60, ¿sí? Hay algunos que se equivocan y le dejan libres los paños y cuando llegan los recubrimientos sueltan aquí de unos 55, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, dos cosas, puedes mover tú los ejes, ¿sí? De ejes estructurales o pueden ser ejes arquitectónicos, ¿sí? Indicar los castillos, normalmente siempre los castillos, ya saben ustedes que deben ir primero las intersecciones, por ejemplo, si lo vemos así, primeramente es un tablero, por ejemplo, de aquí hasta acá es un tablero, ¿sí? Igual aquí un tablero. Lo primero que debe existir, lo primero que van a marcar son las esquinas, ¿sí? Lo primero, porque deben colocar ustedes sus castillos, ¿sí? Son las esquinas, ¿sí? Que puedan aparecer. Es lo primero que hay que marcar, ¿no? Yo estoy marcando, por ejemplo, acá y acá, y acá. Después de ahí lo que tienen que marcar son los elementos donde están sus vanas de puertas y ventanas. Por ejemplo, este es un vano de ventana, pues hay que marcarle su castillo alrededor y su castillo alrededor, ¿sí? Porque es necesario, ¿sí? Aquí es un vano de puerta, también es necesario, ¿sí? Colocarlo, ¿ya claro? Aquí posiblemente yo dije, es muy pequeñito, no se lo coloco, ¿sí? Lo dejé así con una mocheta. Que al final de cuentas, se va a dar cuenta que el que hizo el arquitectónico, aquí le puso nada más 20 centímetros de tabique, ¿sí? Pude haberlo hecho así todo de concreto, pero yo lo dejé así porque estoy seguro que lo van a dejar a paños las ventanas. Yo cuando lo vea al dueño, lo voy a dejar a paños, ¿sí? Entonces, es más práctico cuando lo vea al albañil, ¿sí? Entonces, aquí sí le tuve que poner, porque estos son 45 centímetros, ¿por qué? Porque es una puerta, y si no le pones esto, se va a fisurar, pues eso es lo que generalmente se parte de ese tipo, y así, donde van encontrando uniones de esquinas, ¿sí? Por ejemplo, de este tipo, y van cerrando un tablero, ¿no? Todo lo primero es cerrar tableros. Generalmente, casi por lo regular, así como cuando haces un tablero, también le pones una cadena de desplante para cerrar el tablero en cuanto a la cimentación, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Hay que acotar lo más que se pueda, para que el maestro le pueda, el albañil o el ingeniero residente le pueda ver las cotas y pueda, ver, qué distancia, ¿no? Ahora, otro punto importante de esto, pues, es el trazo. Siempre os he dicho, normalmente siempre nosotros lo trazamos aquí a 90 grados, porque así me dieron el plano, ¿sí? Pero siempre a ustedes les voy a recomendar que hagan un levantamiento de la zona, bien, y sobre ese levantamiento hacen su plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego muchas veces vas y no coinciden las medidas, ¿no? Pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? No sé, aquí qué más. Bueno, es lo que tiene la información de los planos, ¿sí? Es esto, lo voy a hacer un zoom más grande, por ejemplo. Bueno, yo en mi caso, pues le pongo los armados de las zapatas, ¿sí? Los armados de las zapatas, en sus varillas, en sus espesores. Aquí fue una 1.20, zapatas centrales, zapatas de lindero, ¿sí? Es lo que debe llevar. Ustedes, en lo que les pedí de tarea, pues prácticamente, pues nada más es hacer así la cimentación, poner sus cotas, poner sus propuestas de castillos y nada más, ¿sí? Y colocar estos detallitos, ¿no? Hacer sus detalles, ¿no? De cuánto debe de ir. Por ejemplo, tiene 80 centímetros mínimo de profundidad, tienen 80, 70, 80, 70 y 40, ¿no? Sí, es un rodapié porque aquí no hay mucha carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene acá? Pues tiene que tener detalles de cómo van a hacer el anclaje y todo, ¿no? Esto, por ejemplo, eso tiene que ir en su planito, y pues sus castillos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Cómo van a ir armados sus castillos, sus K1, sus K2, K3, K4, K5, C1, C2, escáneres de desplante, ¿sí? Cómo deben ir armados, ¿sí? Es lo que realmente debe de ir. Esto, pues ustedes, dirían, pero yo todavía no sé de armados, pero al menos, sí lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo que se ocupa. Y para eso, por ejemplo, ustedes también van a ocupar el reglamento, ¿no? Van a ocupar el reglamento de diseño, por ejemplo, de la CNTC, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ustedes en el reglamento de la CNTC, así lo que yo les recomiendo es que, por ejemplo, busquen cuál es lo mínimo de un castillo. Ahorita déjame buscarlo. Y ahorita de hecho, ahorita lo bajamos mejor, ¿sí? Entonces, ahorita los publico, ¿no? ¿Sí? Para que ustedes lo puedan tener, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, este ejemplo
que colocó. Esta mampostería ya cambió, ya está, esta es la mampostería 2017 y hace unas semanas salió la norma técnica de mampostería 2020, ¿no? Pues ya es nueva. Es la misma, nada más porque le incrementaron ciertos valores, ¿no? Sí, ciertos valores o comentarios, pero prácticamente es la misma, ¿no? Sí. Miren, por ejemplo, acá, nos dice, por ejemplo, cuál es la dimensión mínima de un castillo, por ejemplo. Hay que estar fundamentado, ¿sí? ¿Dónde deben sacar esos datos? Aquí dice, por ejemplo, de un castillo mínimo de ancho, pensando que este es el muro, por ejemplo, digo para que también tengan entendido. Este es el muro y este es su ancho. Si esto le ponen 2 centímetros, este tiene que tener mínimo 15. Por ejemplo, aquí dice mínimo 15 centímetros. O mayor, aquí lo voy a borrar, 15 centímetros, ¿sí? O mayor que el ancho del muro, ¿sí? O igual que el muro. Si aquí tiene, por ejemplo, 12 no puede ser, tiene que ser mínimo 15. Si tiene un muro de 14 no puede ser, tiene que ser 15, ¿sí? O puede ser 20, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto es este? Por ejemplo, ¿cuánto es el ancho BC? Lo que dice mínimo tiene que ser igual, este BC, tiene que ser igual que el espesor del muro. ¿Sí? Para que trabaje como castillo. ¿Sí queda claro? Eso es lo primero que tiene que ser, ¿no? En ese tipo de diseños, ¿no? Bueno, entonces esto nos está indicando la CNTC. Entonces, de aquí también en el 2007, aquí sacan la configuración de los castillos, ¿sí? Lo que van a colocar en cuanto a dimensión, por ejemplo, ¿sí? Es lo primero que tienen que tener, ¿no? Aquí nos dice cuál es el diámetro mínimo del castillo, ¿sí? Que es un sexto de la dimensión de B o de H, ¿sí? Es un sexto mínimo lo que tiene que tener, que normalmente es 3/8, ¿sí? Es lo que va a pasar. Aquí, por ejemplo, nos está indicando qué es la forma de colocar anchos, por ejemplo, cuánto tiene que ser esa separación, mínimo 2.5 centímetros, nos está indicando cómo de esa separación, ¿sí? Entonces aquí nos va a indicar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero mínimo que partimos de esto, ¿no? Como castillos. Aquí pues nos indica cómo deben ser los ganchos, acuérdense siempre. Esto está en la sentencia de mampostería, ¿sí? También están en índice de concreto, cómo deben ser nuestros estribos, nuestras grapas. Actualmente, por ejemplo, ya no, si no quieren hacer ganchos a 135 grados, lo pueden hacer ganchos a 90, pero ¿qué te pide? Te pide más longitud de estribo, es más caro, ¿sí? Ya tú ves si te conviene más a 135 o a 90, donde tiene que ser un amarre de este tipo, ¿no? Y te permite de 90. Vamos a continuar. Digo, para que vean, ¿no? Porque les comentaba yo, y pues esto es lo normal de la mampostería confinada, ¿no? Que tiene que haber intersección en todos los vanos, ¿no? Requisitos para mampostería confinada, ¿no? Aquí está el reglamento. Hay que confinar en las intersecciones, por ejemplo, de este muro con este muro, hay que meter un castillo, intersecciones como este tipo. Hay que colocar refuerzo en aberturas de vanos de puertas y ventanas, siempre y cuando estos sean más grandes que un sexto o un cuarto, ¿sí? Entonces hay que colocarlo y hay que colocar castillos en los pretiles, colocar cadenas de cerramiento en los pretiles, ¿sí? Las alturas máximas que puedan haber entre cerramiento y cerramiento, tiene que ser 3 metros. Si es 3.50 hay que meter un cerramiento intermedio, a la altura que ustedes gusten, pero hay que meterlo. ¿Y esto por qué se debe? Porque limita que la mampostería no falle por pandeo, falla por pandeo o por el ancho de muro. Y entonces aquí el croquis, ¿no? Que nos dice que te acepta muros de 10 centímetros de espesor hasta 12, 10 para tipo 1 y 12 para tipo 2, ¿sí? Hay que tener esta relación H entre T de 25 porque le corresponde mucho a la altura y no falla por pandeo. Y porque si esto pasa, la carga va a ir disminuyendo. La separación máxima es de 4 metros o 1.5 de H, ¿sí? Es lo que generalmente pasa.
Y aquí está por reglamento, ¿no? Hay que confinar todos los bancos y ventanas, ¿no? Entonces, esos datos de información, pues lo van a vaciar. Y aquí nos dice cuál es el área de cero mínimo por los castillos o de las cadenas de cerramiento, ¿no? O los estribos. Y aquí nos da otras indicaciones nuevamente, ¿sí? Cómo deben ser los tamaños, cómo deben ser los anclajes, por ejemplo. Y aquí los anchos de la cadena o las altas de la cadena, aquí dice, tiene que ser mínimo el espesor del muro, ¿sí? O mínimo 10 centímetros. Ya lo que tú quieras colocarle de altura de las cadenas, ¿sí? Pero de ancho, mínimo el espesor del muro. De alto, mínimo 10 centímetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que cumplir. Entonces, todo esto, pues, comentábamos, tal vez no lo tengan, ¿sí? Pero hay que tenerlo, ¿es que claro? Entonces me regreso acá. Entonces, todo esto de los armados, en su caso ustedes van a poner puros armados de castillos y cadenas de desplante, de acuerdo al reglamento, ¿sí? Columnas todavía no, o alguien quiere poner su columna, como me decía, que su columna lo puede hacer, propone un armado base todavía, se supone que las columnas pues ya aprendieron a diseñarlas con método de Bresler, ¿sí? Más adelante también en sismoresistencia vamos a hablar ya más de diseño de columnas para sismoresistencia, hacer diagrama de interacción y todo ese tipo, ¿no? Algunos ya hicieron diagrama de interacción tal vez. Eso es la idea de que lo pongan en su plano. ¿Queda claro? Entonces yo en este caso, por ejemplo, la base de la cimentación, pues yo coloco cortes de muros, por ejemplo, este eje, ese es todo este eje, que estamos acá, que es el eje A. Yo coloco así mi fachada de muros. ¿Por qué? Porque es como se tienen que ir. Porque una cosa es cómo lo ves en planta también, cómo ves en planta tu cimentación y cómo ves en planta tus muros, pero otra cosa es cómo lo ves en alturas, ¿no? Por ejemplo, esto es más por proyecto arquitectónico, ¿sí? Y yo siempre también les digo a los clientes, ¿y por qué así, así? Pues tu proyecto, ¿sí? Entonces la gente dice, no, ¿sabes qué? Quitar esta cadena y lo meto hasta arriba del techo, pues adelante, ¿sí? Por eso se tiene que ir indicando en planta y se tiene que ir indicando en alturas, en fachada, y en este caso en fachada, ¿no? Ya haces cortes típicos donde como es los muros interiores, ¿no? Entonces, normalmente acá, por ejemplo, se indican vanos de puertas de ventanas, ¿sí? Las alturas tienen que ir confinadas también alrededor, ahí está su confinamiento, por ejemplo, aquí las traves, las alturas, ¿sí? Aquí, pues, por altura, el arquitecto quería que aquí se cerrara todo, pero se cortaba aquí, pues mejor se decidió pasar todo el armado ya de la sección, ¿sí? Y es lo que tienen que ir haciendo, ¿se queda claro? Ya esto ya depende de cada quien de ustedes, ¿no? Cómo dibuje, cómo lo vaya trabajando. Generalmente yo, pues ese es mi esquema, ¿no? Hago un corte, por ejemplo, que yo considero que es este eje, o este eje, hago un eje de tallado de 11, porque pues tiene algo especial, por ejemplo, tiene huecos, entonces hay que indicar que estos trajes van a cargar estos muros y van a cargar estos muros, entonces hay que hacer ese tipo de datos, ¿no? Para que también el maestro le sea entendible colocar, ¿no? O sea, cada quien ya es libre de hacer su plano como guste, qué tan grado de detalle vaya a colocar, y qué tanto, ¿no? ¿Esto dónde se va a construir? Se va a construir aquí. Ahí se va a construir. Hay libramiento. Van a ser departamento para los estudiantes, ¿no? Sí, ahí se va a construir, ¿no? Entonces, es un esquema. Claro, ustedes en su croquis que les pedí no van a poner ni esto, ni la escalera, ni esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo pongo esto, sí. Pongo un corte, lo normal, ¿no? Dependiendo de la altura de la casa, lo normal que deben de ir acá, ¿no? Por ejemplo, acá el arquitecto fue muy detalloso a que quería estas alturas, por ejemplo, acá, en la fachada, ¿sí? Quería estas alturas, quería de estos 50 centímetros, ¿sí? De la losa, 50 centímetros hacia abajo y sus cerramientos. Pero aquí ya interiormente, quería esto, y yo lo que le decía yo al diaño, y no es más fácil que las puertas de interiores y de fachadas sean iguales. El arquitecto dice, no, yo quiero así. Ah, bueno. Dice el dueño, pues como diga el arquitecto, pues adelante, yo lo hago. Al final de cuentas se va a dar cuenta que le va a salir bien caro, pero pues,
y van a quedar como yo les propuse la idea, ¿no? De eliminar estos cerramientos o meter un cerramiento pero imitar el tabique, ¿sí? Porque luego las alturas que te quedan acá no caben 2, 3 tabiques, hay que cortarlas a la mitad, entonces eso también hay que tener en cuenta. Entonces, acá, por ejemplo, pues coloqué, ¿no? Una planta de colocación de cerramientos en puertas. ¿Por qué? Porque también ya tiene 3 metros de altura. Sí, lo que decía el reglamento, que no puedes tener 3 metros de altura. Es como máximo, ¿no? Sí. O sea, acá, en este caso. Sí, como este caso que, por ejemplo, dice que hasta 3 metros de altura, entonces hice cumplir el reglamento. ¿Cómo? Pues colocar 3 metros de altura, colocar un cerramiento, pues se tuvo que aprovechar para que en esa altura quedaran las vanos de las puertas, como indicaba el arquitecto. Yo le decía que estos vanos de puertas no los va a encontrar en el mercado, sí, porque decía que son puestos fabricados, no lo hay. Sí, de hecho yo le decía, no es que no lo hay, si lo hay, bueno, a ver, cómpralos. Normalmente siempre son de 2.15, ¿sí? No son de 2.10, pero bueno, a menos que los mande a hacer. Entonces, esto es lo que tiene que hacer. Es un típico, ¿no? Para que el maestro albañil vea o el ingeniero residente vea que en los huecos de panos y ventanas, pues prácticamente debe de ir esos armados, ¿no? ¿Sí? Indicas que es la losa, que es el cerramiento losa y también un CR3. Y también uno de ventanas, ¿sí? Aquí en ventanas, por ejemplo, yo le coloco cuando las ventanas, les meto 2 varillas de refuerzo en la parte de abajo, porque luego a veces muchos ingenieros hacen que si viene una trave, la trave lo colocan acá, por ejemplo, y aquí lo refuerzan. Pero ¿quién carga? ¿La trave o el cerramiento? El que carga es el de abajo, no el de arriba. Sí, entonces a veces tú tienes que meter el refuerzo abajo. Yo en mi caso es un Armex, ¿sí? Es un Armex y como sé que las ventanas aquí son de 1.50, 1.80, 1.60, le puse un Armex y aparte le metí 2 varillas de octavo en la parte de abajo. Pues ya sabe aquí el maestro albañil o el ingeniero que sabe que aquí le va a tener que meter varilla. Entonces, son cortes típicos que hay que hacer, ¿sí? No es para que se corten no es para que se copien los detalles, simplemente tienen que hacer, yo les decía yo, detalles de la estructura que están haciendo. ¿Sí queda claro? Y pues es lo que generalmente tiene un plano, ¿no? O sea, yo ahí es mi plano de cimentaciones y le puse algunos cortes, ¿no? Para ir indicando, ¿no? Hay un detalle que, por ejemplo, yo ocupaba mucho esto, que otro también ya está un poco castigado en el reglamento. Yo hacía esto, ¿sí? En los cruces de los muros donde tienen que bajar ductos, generalmente pongo un castillo y le pongo malla. Ahorita ya salió el comentario que si queremos hacer eso, hay que hacer nuestro diseño, el muro partido en dos, o sea, 2 secciones, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Digo, eso tal vez lo aplicamos en otra materia, pero por ejemplo, la gente mete aquí un tubo, partió el muro, ¿sí? Yo lo que hago es meterle aquí un castillo y después una malla y después lo coloco en concreto. Ahora, lo ideal es que si tienes un muro, por ejemplo, largo, vamos a pensar que este es un muro que sean 5 metros de longitud, ya salió en el nuevo reglamento, ¿sí? Que colocas aquí tu castillo, y aquí te colocas tu castillo, y aquí tu castillo, pues, entonces ya salió que es muro 1 y esto es muro 2. Es lo único que dijo. Puedes hacer este detalle, pero siempre y cuando tú en tu plano estructural, tu memoria de cálculo, digas que es un muro 1 y un muro 2. ¿Sí? Para diseñas con esta longitud y con esta longitud y saca las resistencias. Y yo creo que pues es más válido, ¿sí? Es más válido porque hoy en día pues muchos daños se dieron por esto, ¿no? Entonces, yo normalmente siempre reforzamos la zona de ductos con este caso, ¿sí? Cuando tú metes un ducto o un castillo aquí adentro, ya no te permite el reglamento, aunque lo sigues haciendo, ¿no? Sobre todo en casas de habitación comunes, vamos a llamarle así, no te dicen nada, ¿no? Pero cuando hay un supervisor sí te lo indican, ¿no? Entonces, esto es un plano, ¿no? De mampostería, generalmente como yo los entrego, ¿no? Ya cada quien hace su detalle de planos, y pues, como se dan cuenta, pues yo también me dedico a dibujar y me gusta mucho dibujar. Soy un poco rápido para dibujar. Siempre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo le doy un plano a mi dibujante? Que todo esto lo tengo que hacer a mano,
¿sí? Yo todo lo tengo que hacer a mano para que mi dibujante lo pase. Porque si tú lo dejas que el dibujante lo haga, él no le va a entender a tu nomenclatura y lo va a hacer como él quiera, ¿sí? Entonces siempre aprendan eso, también una regla general. Todo lo que ustedes calculen o diseñen, dibujen ustedes. Y si no quieren dibujarlo ustedes porque no pueden o no tienen tiempo, lo tienen que dibujar a mano con un grado de detalle que el dibujante nada más lo va a copiar. ¿Está claro? Mira, por ejemplo, es lo que yo le decía yo acá. Decía yo cliente al arquitecto. Pues aquí, mira, te queda una hilera de tabique. Digo, o sea, ya mejor eliminamos R3 y que tu ventana sea de aquí hasta el paño de la Traves. No, es que yo quiero, bueno, van a ver y cuando lo estén haciendo, van a decir, ingeniero, lo vamos a eliminar porque está muy caro. Se los dije desde el principio, ¿no? Entonces, todo esto son detalles que ustedes van viendo con la práctica, ¿sí? ¿Algún comentario está acá sobre este plano? ¿Sí? De cómo deben de acotarlo, cómo deben de realizarlo. ¿Alguna sugerencia? Digo, porque surgió la duda de que, ¿cómo hago el plano? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No dije. Ok. Entonces, esto es cuanto a mampostería. Y también esto, pues, lo van a pasar a hacer, después, en un plano de concreto, ¿no? Donde no van a tener los escarpios, ¿sí? O sea, estos escarpios que se ven acá. Este que se ve así inclinado es como si estuviéramos viendo este esquema, ¿no? De inclinación, ¿no? Este escarpio así. Escarpio a este lado, ¿no? Entonces, como sea concreto, esto va a ser nada más plano. ¿Sí? No se va a ver así las figuras de escarpios. ¿Está claro? Y por ejemplo, les enseño otro plano, ¿no?